Si quiero que me acompañe al libro de Daniel y capítulo 3. Voy a leer del verso 3 en adelante. Daniel capítulo 3, verso 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El verso 6. Y la orden era que cualquiera que no se postrara y adore, inmediatamente sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Así que hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una orden, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El verso 13 dice: y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos los varones delante de él. Así que habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y verso 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿de verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén y amén. El título en tu Biblia, Reina Valera 60, muy segura, aparece en grande: rescatados del horno de fuego.
rescatados del horno de la prueba, dice otra versión. Y creo que en el momento que estamos viviendo como nación y como las naciones de la tierra están viviendo, necesitamos una palabra que pueda ilustrarnos el panorama de aquello que Dios tiene el poder para hacer aún en medio del horno de nuestra prueba, del horno en el cual por X o Y motivo entramos. Lo que quiero resaltar de esta historia es que nunca el Señor Jesús creó el horno. Pastor, ¿y por qué hablas de Jesús en esta historia? La Biblia no lo menciona. Pero el rey Nabucodonosor, el único reino mundial en el mundo, primero y único y último rey en el mundo, hizo una estatua de oro, 6 metros, 30 de ancho, 30 de alto, perdón, 6 metros de ancho. Hizo esa estatua y estaba esperando que todas las naciones se inclinaran ante esa estatua de oro. Así que 3 judíos, 3 hebreos piadosos, llenos de fe, entendidos en los tiempos, fueron echados a un horno de fuego porque no cumplieron el edicto de un rey. Pero al final del verso que leímos, el verso 25, con el que terminamos, dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Permíteme colocar ese fundamento en la palabra que leímos y traté de resumirlo lo más que pude para que puedan entender el contexto de esa historia. Ese hombre había hecho un decreto, un edicto real, y estos 3 hombres estaban empecinados en no cumplir el edicto del rey. Y su orden era tan apremiante, y dice la escritura que el rey mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal, 7 veces más de lo acostumbrado. Así que nunca antes había calentado el horno a esa dimensión. Pero ese día, a causa de 3 hombres que no quisieron cumplir el edicto de un hombre, sino agradar a su Dios, ese horno fue expuesto y fue llevado a su máximo nivel. Pero lo que me sorprende de esta historia, es lo que quiero enfocarme en esa noche, es en lo siguiente. Hemos predicado 1001 veces esta historia, pero el principio que quiero establecer hoy en tu corazón es el siguiente. Nabucodonosor, un hombre impío, perverso, por eso habla de Jesús como el Hijo de los dioses. Pastor, ¿y cómo tú sabes que es Jesús? ¿Cómo nos puedes demostrar que ese 4.º hombre que vio Nabucodonosor en el verso 25, cuando él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, si solo eran 3, y él expresa que el último era semejante al Hijo de los dioses? ¿Cómo te atreves a decir que era Jesús el Hijo de Dios? Muy sencillo. Eso es lo que la teología ha llamado una teofanía, aparición de Jesús en diferentes eventualidades en la humanidad. Pero en ese momento Jesús estaba en el horno que él no había creado. El horno lo creó Nabucodonosor para castigo de la gente que no obedecía sus decretos. Pero Nabucodonosor, tipología de las tinieblas, tipología de Satanás, no contó con que alguien se le metió en el horno. Él dijo: yo mandé a echar a 3 hombres, pero estoy viendo 4 hombres, y el último tiene semejanza de Dios, tiene semejanza al Hijo de los dioses, se parece a un hijo de un Dios. Es que se parecía a un hijo de Dios. No, es que era el Hijo de Dios, su nombre Jesús. Pastor, ¿y cómo lo sabes? Porque el apóstol Juan, el escritor, el hombre de Dios en Apocalipsis, estaba preso en la isla de Patmos, y cuando él estaba viendo la grandeza de Jesús, cuando él tuvo una revelación que no había tenido antes, no lo había visto cuando estaba sanando a la hija de un hombre llamado Jairo, nunca lo vio en la transfiguración, ahora estaba viendo un Jesús magnificado, sus ojos como de fuego, su voz de trueno, sus vestiduras blancas como nieve, un cinto de oro en el pecho. Pero dice el mismo apóstol Juan
que los pies del que estaba viendo, llamado Jesús, eran del color de un bronce bruñido. Dice otra traducción, un bronce refulgente. Pastor, ¿y cómo sabes que era Jesús? Sencillo. Porque el único que puede guardarnos en medio de una tormenta, como le pasó a los discípulos, el único que puede guardarnos en medio de un horno, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Nabucodonosor creó el horno, fabricó el horno. Pero ¿qué hacía Jesús en un horno no creado por él? Es que siempre que el diablo hace un plan para matarte, él no cuenta con que ya Jesús está ahí para salvarte. Cuando él quiso hacer caer a la humanidad, él no contaba. Él dijo: cuando estos coman del fruto prohibido, entonces se perdió la humanidad. Déjame decirte, ya el cielo tenía un plan, ya el Padre tenía un plan de salvación y de redención. Ya Jesús había orquestado algo. Estamos bajo una pandemia, el virus se está expandiendo en las naciones de la tierra. Yo no sé si lo crearon, yo no sé si fue en la misma tierra respondiendo a la maldad del hombre. Lo que sí estoy seguro fue que Jesús no lo envió. Pero el diablo no contó con que en medio de la muerte el ángel de la vida se iba a pasear. Y yo vengo a declarar sobre tu casa que en medio de la muerte que se está viviendo en las naciones, el príncipe de la vida se va a pasear ahí donde tú estás. ¿Qué hacía Jesús en el horno? Pastor, ¿y el Espíritu Santo puede estar en un lugar de pecado? Sí. Que no se manifiesta, pero Él está en todo lugar. Ahí estaba, en el horno creado por Nabucodonosor. Estaba Jesús, el Hijo de Dios, con una sola intención: guardar a estos tres rebeldes para Nabucodonosor, pero eran hombres íntegros para el cielo: Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron guardados en el momento de la prueba. Pero te tengo noticias en esta noche. Cuando el rey se asoma y ve que habían 4 y no 3, él se le ocurrió la brillante idea de mandarlos a salir. Sácame esos 3 muchachos. Y me llama la atención que salió Sadrach, Mesach y Abednego, pero el cuarto quedó dentro. Ese cuarto es Jesús. O sea, pastor, que Jesús se quedó en el horno. Sí, esa es la razón por la que Juan el apóstol, Juan el escritor, Juan el hombre de Dios, vio a Jesús en una visión profética futura, con los pies como de bronce bruñido, el color que toma un metal cuando es expuesto al fuego. Por eso Juan lo ve y dice: y sus pies eran como de bronce bruñido, como de bronce refulgente. Es que cada vez que entramos a un horno, Jesús está ahí con nosotros. Algunas cosas pasan en ese horno. Algunas cosas han pasado con esa prueba mundial de esta pandemia. Nuestra fe no solo ha crecido, sino que nuestra dependencia ha sido de Él. Porque ya el que vendía ya no vende como antes. Ya la empresa que producía no produce como antes. Ya el dinero que fluía ya no fluye como antes. Bendita prueba que nos volvió dependientes del cielo. Bendita prueba que nos volvió dependientes del Padre. Bendita prueba que nos hizo otra vez depender de Dios. Pastor, y entonces Él nos envió esta prueba para ayudar. No me malinterprete, por favor. Alguien un día me dijo en estos días: ay, pastor, seguramente Dios envió esta pandemia, este virus, para que compartamos en familia, para que estemos juntitos ahí en familia, para que... No, déjame decirte, ese no es Dios. ¿No le sería más fácil a Dios proveerte unos tiquetes para Cancún y que te vayas de vacaciones con los tuyos, antes que enfermar a toda la humanidad solo para que tú te quedes en casa con la familia? Yo entiendo que la gente piense mal de Dios, y Dios no se junta con malpensados. Usted anda pensando mal de Dios porque tú serías capaz de hacerlo, no porque Él sea capaz de hacerlo.
Ah, no, no, pastor. Entonces Dios nos mandó esto porque ahora tenemos tiempo para buscarlo en intimidad. Permíteme decirte algo. Dios nunca llamó a un vago. Dios nunca llamó a un desocupado. Dios nunca llamó a un hombre que no estaba haciendo nada. Si tú miras en la Biblia, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Si tú miras a David, David estaba pastoreando las ovejas de su padre antes de ser ungido. Si tú miras a Eliseo, Eliseo venía dando 12 yuntas de bueyes. Eliseo estaba ocupado y cuando Elías lo vio le puso el manto. Es que Dios no unge a vagos, es que Dios no llama a desocupados. No me venga a decir que Dios mandó la pandemia para que tú vayas a orar. No, 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 no. Permíteme, ni que Dios estuviera tan necesitado. Si tú no lo buscas, hay 10 más que si lo buscan. Algo tenemos que aprender de esta prueba. Jesús ni el Padre crearon el horno para Sadrach, Mesach y Abednego, pero ya él estaba metido en el horno. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo estoy seguro que papá no creó esta pandemia, pero ya él está metido en el asunto. Y entonces si él está metido en el asunto, todo ayudará para tu bien. Esta crisis te va a ayudar a fortalecer tu fe, es verdad. Esta crisis te va a ayudar a fortalecer tu familia, es verdad. Esta crisis te va a ayudar a fortalecer tu comunión, vaya que es verdad. Pero tengo que decirte algo. El Jesús de la Biblia no es un Jesús que te va a matar para que tú aprendas cómo se hacen las cosas. Ese es el Jesús de las películas de Hollywood, pero no el de la Biblia, el real. Me llama la atención esta parte, el verso 25, y ahí me estoy enfocando en mi predicación. Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Verso 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. ¿Sabes por qué Nabucodonosor no pudo llamar al cuarto hombre? Porque aunque lo estaba viendo, no sabía su nombre. Aunque lo estaba viendo, no sabía cómo se llamaba. Pero tú sí sabes cómo se llama el cuarto hombre. Se llama Jesús. Y sobre ese nombre, escúchame, ese nombre está sobre todo nombre. Y tú puedes declarar ese bendito nombre, porque en esta historia no aparece que el cuarto hombre salió. Cada vez que la iglesia, cada vez que los hijos, cada vez que el pueblo de Dios entra a un horno de prueba, entra a un horno de fuego como el que estamos viviendo, te aseguro que el cuarto hombre estará ahí para protegernos, para guardarnos, para defendernos. Pastor, no lo estoy viendo. La Biblia no dice que Sadrach, Mesach y Abednego lo vieron. Solo dice que ellos caminaban. Solo dice que estaban haciendo lo propio, pero no sabían por qué el fuego no les hace ningún daño. Pastor, porque cerca hay un caso y a mí no me toca. Porque aunque no lo veas, no se duerme el que guarda Israel, ni se dormirá para contigo. Guardados en medio del horno. Él tiene el poder para guardar tu vida, tu casa, tu empresa, tu economía en medio del horno. He recibido llamadas, he recibido mensajes, he recibido correos. Pastor, no estás preocupado por eso. Eso va hasta mayo, eso va hasta julio, eso va hasta agosto. Yo no sé hasta cuándo va a durar, porque no soy epidemiólogo, pero vengo como profeta de Dios a declarar que tú puedes ponerle fin a la crisis con una palabra. Pastor, ¿cómo así? Esta gente estaba en el horno. Esa gente estaba metida en el horno, pero su mirada estaba puesta en su galardón. Inmediatamente entraron al horno y se dieron cuenta que no se quemaban. Tuvieron que haber dicho: algo está pasando aquí. Esto no es normal. El horno está 7 veces más caliente que lo normal. ¿Por qué no pasa nada conmigo? Porque el mismo que los guardó ayer es el mismo que tiene el poder para guardarte a ti, a tu casa, a tu familia hoy. Dice el verso 27: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y van a ver
después que esto pase, como la crisis, como la pandemia no tuvo poder sobre tu cuerpo. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado bajo sus ropas, que estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, entregando sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. En la historia nunca dice que Nabucodonosor se atrevió a declarar quién era. Nunca dice que Nabucodonosor dijo el nombre de ese rey ni de ese Dios. Digo, el Dios de ellos. Me gusta, porque en medio de la prueba, en tu casa sabrán que Él es su Dios. Y será una buena oportunidad, será un buen panorama para poder traer a los tuyos a Jesús. Hoy no los puedes traer a la iglesia, pero vaya que los puedes traer a Jesús. Porque después de esta crisis, el papá inconverso va a decir: el Dios de mi hija pudo librarnos de esta pandemia. Mañana o pasado, cuando esto pase, los nieticos van a decir: el Dios de mis abuelos pudo librarnos de esta pandemia. Prepárate, porque después de esta crisis va a haber un edicto real que se va a publicar en las naciones. La gente que no conocía a Jehová, la gente que no conocía a Jesús, lo van a conocer por causa del testimonio tuyo de cómo fuiste guardado en medio de la prueba. Él tiene el poder para guardarnos en medio de la prueba, en medio del fuego. Pero hay algo más que quiero rescatar en esta historia. La Biblia dice que echaron a 3 varones atados en el horno. Pero cuando el rey se asoma, encuentra a 4 hombres que se paseaban, sueltos como caminando por las playas de Cartagena. Pero si entraron con ataduras, ¿por qué salieron sueltos? Por una sola razón, iglesia preciosa: porque el horno tiene el poder para quemar nuestras ataduras. Hay mucha gente que malinterpreta que Él es fuego consumidor. Ay, el fuego consumidor no es el fuego que viene a destruirte, es el fuego que viene a consumir lo que no es del cielo. Las ataduras no eran del cielo, eran de la tierra. Y cuando el rey Jesús se manifestó en el horno, las ataduras de estos 3 se quemaron. Es que eso es lo que trae la prueba. La prueba te hace dependiente. La prueba rompe sus ataduras. ¿Cuáles eran las ataduras? Pastor, a lo mejor tu atadura: confiabas en lo que tenías, confiabas en tu economía, confiabas en lo que tú podías hacer, confiabas en lo que tú producías, confiabas en la cuenta del banco, confiabas en el crédito, confiabas en la casa, confiabas en la empresa, confiabas en tu empleo, en el jefe. Pero en un abrir y cerrar de ojos todo se esfumó, todo se fue, todo se paralizó. Entonces podemos declarar otra vez: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En medio del fuego, una cosa está haciendo el fuego: está quemando tus ataduras. Una cosa está haciendo el fuego, el horno. Pastor, ¿y lo hizo? No lo hizo Jesús. En la historia, en la Biblia, en Daniel, dice que el rey Nabucodonosor lo mandó a calentar. Era su horno, no el horno de Jesús. Era su decreto de muerte. Pero el rey de la vida se estaba paseando allí, porque en medio de la muerte en el mundo, tú verás al Dios de vida paseándose sobre ti y sobre tu casa. Ese es el mejor tiempo, iglesia, para ver a Dios. Ese es el mejor tiempo para verlo levantarse. Ese es el mejor tiempo para verlo fluir a niveles y dimensiones inimaginables.
y mayores. Vaya qué sorpresa encontrarse en la escritura al cuarto hombre del Apocalipsis metido en Daniel. En la teología clásica podemos llamar a esto una cristofanía o una teofanía. Aparición de Jesús hasta antes de nacer. Pastor, ¿y eso se puede? En el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Cómo es posible? Si se acuerdan de Agar en el pozo del viviente, el pozo del viviente que me ve. Si se acuerdan de Jacob luchando con un ángel en Peniel para que le cambiara el nombre de Jacob a Israel, era Jesús. No era un ángel no tiene poder para cambiarte el nombre. Pero nuestro Jesús no solo tiene el poder para cambiar el nombre, tiene poder para cambiar la pandemia, tiene el poder para cambiar tu circunstancia, tiene el poder para cambiar tu crisis. Pero bendito el momento de la crisis que nos ha hecho volver a depender de Dios. Ya no dependes del pago quincenal o mensual. Ahora dependes de que Jehová es tu sustento. Pastor, ¿y esto lo hizo Dios para eso? No, lo está usando. Nabucodonosor creó el horno, pero Jesús se le metió dentro del horno. Hay un cuarto hombre en la historia. Hay un cuarto hombre en la historia que se va a volver a pasear. Miren lo que dice el verso 25 del capítulo 3 de Daniel. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El cuarto hombre, de ese necesito ministrar en esa noche. Hay un cuarto hombre en la historia de la humanidad que ha sido ignorado. El centro de atracción para los sátrapas y gobernadores eran los 3 rebeldes. Eran los 3 rebeldes. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el centro de atracción se volvió a Jesús. Voy a decir algo que voy a tocar a lo mejor mucha fibra. ¿Sabes qué ha hecho la crisis? ¿Sabes qué ha hecho la pandemia? Ha hecho que la iglesia vuelva la mirada a Jesús. Él es y tiene que seguir siendo el centro. Ya no los hombres, ya no el profeta. Me pasa algo, ya no busco a Dios, yo busco al profeta que me dé una palabra. Esas ataduras se están quemando en el horno. Porque ahora no puedes ver al profeta, pero puedes ver al cuarto hombre metido en la casa, proveyendo el mercado, proveyendo las finanzas, proveyendo para pagar los servicios. ¿Cuánta distracción había en la iglesia? ¿Cuánto evento, congreso, seminarios? Todo concentrado en el hombre. Yo voy ahí porque está bueno, va fulano de tal, va fulano de tal. Ya no se decía, yo voy para que Dios me hable, para recibir una palabra. Parece ser que en el horno la gente que estaba afuera empezó a voltear y a volcar la mirada en el autor y consumador de la fe. La crisis nos está haciendo que nuestra mirada otra vez esté puesta en Él. ¿De dónde? Dice la escritura. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Iglesia preciosa, es tiempo. Es tiempo de volver a mirar al cuarto hombre. En ese oro las ataduras se están quemando. La dependencia se está quemando. Que esta prueba queme todo lo que nos ataba al pasado.
Porque algo sí te puedo decir: viene un nuevo tiempo, pastor. ¿Y cómo estás seguro? Porque en el verso 29 dice: por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ha habido persecución a la iglesia. La iglesia cristiana ha sido perseguida. Los pastores hemos sido perseguidos. Los gobiernos han perseguido a los pastores. No es un secreto. Antes de ayer, la iglesia de uno de los hombres más influyentes en los últimos avivamientos, Rodney Howard-Browne, un edicto de cerrar la iglesia por las leyes, orden de prisión para ese hombre de Dios, uno de los avivadores que tenemos vivos. Persecución se llama eso. Solo porque en una reunión en vivo vieron gente congregándose, no sabían que era un diferido. La orden de arresto. Persecución se llama eso. Estaban siendo perseguidos Sadrach, Mesach y Abednego. El creyente en Colombia está siendo perseguido. ¿Acaso no ves cómo en redes critican tu fe? ¿Acaso no ves como tu primo, tu hermano, tu papá critica el diezmo y la ofrenda? Pero cuando te lo gastabas en alcohol, en prostitutas, no pasaba nada. En drogas, nunca te lo criticaron. Critican nuestra fe. Pero créeme esto: todo esto es un plan del cielo. Porque viene un nuevo edicto sobre las naciones, y no va a ser un gobernante que lo declare, no va a ser un presidente que lo declare, el mismo Hijo de Dios lo está declarando. Por eso me han llegado noticias, presidentes reconociendo a Jesús, gobiernos diciendo: necesitamos que Jesús intervenga. Bendita la crisis que está llevando a nuestros gobernantes a reconocer que fuera de Él nada podemos hacer, porque después de esta prueba, después de este fuego, tú y yo vamos a poder adorar a nuestro Dios libremente, y aquellos que no lo conocían lo van a conocer, lo van a adorar. Tu testimonio es vital. Cómo fuiste guardado de la prueba, ellos se van a dar cuenta de cómo tu Dios te guardó y te van a decir: entonces yo quiero adorar a tu Dios. Yo me imagino, ya yo me estoy imaginando la fiesta que vamos a armar cuando todo vuelva a la normalidad y sea el primer servicio donde podamos estar otra vez aquí reunidos. Yo no me quiero imaginar la fiesta que se va a armar, no solo en la iglesia, en las naciones de la tierra, celebrando otra vez. Yo creo que se viene un fresco, nuevo y genuino avivamiento, y nuestros gobernantes tendrán que reconocer, tienen que dejar de adorar, tienen que permitirles adorar al Dios de ellos, porque no hay Dios en la tierra que pueda librarnos como su Dios. Viene un nuevo edicto, y eso es una nueva temporada. Diga conmigo ahí en casa: nueva temporada, porque eso es lo que viene. Pastor, ¿y cómo lo sabes? Pastor, ¿y cómo lo sabes? Por una sola razón: porque tengo un Dios que tiene el poder para convertir los peores días en nuestros mejores días. Si no me crees, pregúntale a un hombre llamado Pedro, que no había pescado nada en toda la noche, y cuando se encontró con Jesús, lo que le pasó. Si no me crees, pregúntale a un hombre llamado Bartimeo, que toda su vida estuvo ciego, pero cuando escuchó hablar de un hombre llamado Jesús, a ver lo que le pasó. Si no me crees, pregúntale a un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, cuando se encontró con Jesús, su hija que estaba muerta resucitó. Es que cada vez que Jesús entra en escena, cosas gloriosas van a empezar a pasar. Y este es el momento donde ese cuarto hombre que dice Daniel, donde ese cuarto hombre que ve a Nabucodonosor diciendo: es que el último se me parece a alguien, se me parece a un Dios. Nabucodonosor, no se te parece un Dios. Me llama la atención como brujos salen a decir: ya yo lo sabía, yo lo declaré, yo lo había pronosticado. Como profetas, adivinos del nuevo pacto, más bien, se atreven a decir: ya Dios me lo había mostrado, ya yo sabía que iba a venir. Escuche bien, tenemos que ser sensatos a quien oímos en este tiempo, porque yo creo que estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor.
Y entonces se levantan falsos profetas a hablar de sus mentiras, a profetizar maldad, a declarar mentiras. Este es el tiempo para creer a Dios y a su bendita palabra. Yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, dice la palabra en Jeremías: pensamientos de bien y no de mal, para darles un bienestar genuino. ¿Ustedes qué esperan? Este es el tiempo en que una iglesia se levante a creer que en medio del horno hay alguien que nos puede sostener. Y dice el verso 30: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Diga conmigo: engrandecer. Dígalo ahí en su casa: engrandecer. ¿No le parece que esa palabra se escucha fea? En Argentina dicen: vos estás agrandado. Creído significa, ¿qué otro concepto le doy? Creído, tiene los humos arriba. Para que usted me entienda, la última Coca-Cola del desierto, el último jinete del apocalipsis. Yo no sé cómo usted quiera decirle. Y a nosotros nos da miedo usar esta palabra porque choca con nuestra falta y falsa humildad. Y entonces el rey engrandeció a Sadrach y Abednego. ¿Sabe por qué los pudo engrandecer el rey? Porque en el horno de la prueba, ay, bendito el Padre, se había quemado el ego que tenían arribita. En el horno de la prueba sabían que se había quemado el horno, que se había quemado la arrogancia y el orgullo que tenían dentro del corazón. Parece ser que la prueba hace que nuestro orgullo sea pisoteado. Entonces, cuando Dios vio que estos tipos que estaban listos, que el orgullo había sido quemado en el horno, dijo: ahora sí, es hora de engrandecerles. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué a Dios le da temor engrandecer hombres? Porque luego se creen con el poder para. ¿Sabe por qué hoy no hay tanto hombre influyente y grande? Porque a veces la ínfula del orgullo nos juega una mala pasada. Pero Dios dijo: estos tipos los voy a engrandecer porque a través de ellos van a cambiar leyes, van a cambiar gobierno. Entonces yo necesito que el fuego los procese. Yo necesito que el fuego queme el orgullo en el corazón. Y cuando eso pasó, entonces el rey les engrandeció. El rey que había firmado un edicto de muerte, ahora les estaba engrandeciendo. La pandemia que vino para matarte será la misma que Dios usa para engrandecerte. Pastor, ¿por qué lo dice? Por una sencilla razón. Porque después de que todo esto pase, tú y tu casa nos daremos cuenta cómo nuestro Dios tuvo poder para guardarnos en el hueco de la mano. La gente dice confiar en su poder. La gente dice confiar en su riqueza. La gente dice confiar en sus fuerzas. Tú y yo confiamos en Jehová. Nuestra confianza está en el Señor. Dos cosas importantes que quiero regalarte. Permite que el horno queme tus ataduras. No las resistas. Pastor, ¿cómo así? Porque en este tiempo libre que tienes, tus deseos engañosos en el corazón, los deseos de tu carne van a salir a flote. El que tiene problemas con la lujuria, con la pornografía, con la masturbación, en estos momentos de soledad, de quietud, de encuartelamiento, en cuarentena, van a salir a flote. Ahora pasamos más tiempo en el internet que antes, porque todo lo hacemos por allí. Entonces, el que lucha con esto, ¡pum!, el diablo te va a mandar 2 o 3 pantallazos. Y Dios que está esperando que en ese horno de la prueba, esas ataduras con las que has caminado toda tu vida se empiecen a quemar. El horno quiere quemar tus ataduras. Después de la prueba vendrá ascenso para aquellos que cedan a que el horno y el fuego queme las ataduras. Pastor, entonces no está de todo mal el horno.
no está de todo mal. Entonces no está de todo mal la crisis y el COVID-19, no está de todo mal. ¿Ha muerto gente? Sí. Yo te pregunto, ¿cuánta gente no murió quemada en el horno de Nabucodonosor? Muchos, solo que porque ese horno se hizo para eso. Pero estos 3 fueron guardados. Tú y tu casa van a ser guardados. Permite que el horno queme tus ataduras. Permite que el horno queme lo que te ata. ¿Qué son las cosas que te atan? A lo mejor el amor al dinero. Y amontonaste y ahora no tienes los ingresos que tienes. Permite que en el horno se quemen las ataduras. A lo mejor tu prioridad por encima de la familia estaba el producir. Pero ahora en este tiempo de atadura tú dices, ay, ya no puedo producir como antes. Dios está quemando tus ataduras allí. Porque tú eres una máquina para hacer dinero. Hay cosas que Dios está quemando en la iglesia. ¿Sabe qué otra cosa Dios está quemando a los hijos de Dios en este tiempo, en ese horno? Dios está quemando la dependencia a los hombres para que tú y yo aprendamos a depender de Él. Ahora ya no puedes visitar al profeta. Ahora ya no le vas a decir, profeta, ¿y qué Dios tiene para mí el mes que viene? Vaya que se volvió una moda siglo XXI consultar a los profetas. Ya no consultamos a Dios. Que el profeta me diga cómo me va a ir. En el horno se queman nuestras ataduras. He aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean. Y esto es para ti. No te puedes mover. No puedes salir de tu casa. Pero en el horno para ti se convertirá en un paseo si permites que el cuarto hombre se manifieste. Vas a aprender a disfrutar este tiempo. Dios no lo hizo, pero lo está usando. Dios no hizo el horno, pero usó el horno para engrandecer a los hombres. Es que bendito horno de esta prueba está quemando lo que no sirve para levantar el propósito del cielo en nosotros. Yo creo que después de esta prueba, la próxima vez que puedas venir a la casa de Dios, nadie te va a agarrar de esa puerta. Tú no vas a querer salir después de acá. Vas a querer que el servicio no acabe. Pero ¿cuánto tiempo tuviste que no te importaba venir porque tenías cosas más importantes que hacer? Bendito horno que te está despertando el primer amor. Bendito horno de la prueba que te está despertando de amor que nunca se debió morir. El primero que nunca debió ser el segundo. Lo primero que nunca debió ser lo último. Bendita prueba que está enfocando nuestra mirada. Estos hombres, cuando sus ataduras se quemaron, seguramente empezaron a ver ¿dónde está aquel que nos está guardando? Nunca dice la Biblia que le vieron. Nunca lo registra a Daniel que le vieron. Pero Nabucodonosor lo vio. ¿Sabe que yo no necesito ver a mi Jesús para saber que está allí? Solo saber que me ha guardado. Solo saber que me ha sostenido. Solo saber que la plaga no ha tocado mi morada. Solo saber que Él sigue siendo el dueño y Señor de la obra. Solo saber que seguimos aquí transmitiendo en vivo para ti me hace saber que no es el peor tiempo y que aún en medio del horno Él tiene el poder para guardarnos.